no debería estar contando esto. Han pasado demasiados años, y aún así, cada vez que escucho una risa grabada, un golpe seco contra una pared hueca, o el eco de un fue sin querer queriendo. Algo dentro de mí se encoge, como si volviera a estar ahí, encerrado entre muros pintados de colores vivos, que jamás lograron ocultar lo que realmente ocurría en esa vecindad. Yo no era actor. Nunca salí en cámara. Mi nombre jamás apareció en los créditos. Yo era técnico de audio. ¿Y Don Ramón? Don Ramón murió más de una vez. Entré a trabajar al set del Chavo del 8 a finales de los 70. Para entonces, el programa ya era un fenómeno. Nadie lo veía como un simple show infantil. Era una rutina diaria, casi un ritual. Las risas eran reales, los personajes entrañables, y la vecindad se sentía viva. Demasiado viva. Desde el primer día noté cosas raras. No cosas paranormales, no aún. Hablo de silencios incómodos, de miradas largas cuando alguien se equivocaba, de escenas que se repetían más veces de lo normal aunque ya estuvieran perfectas. Especialmente las escenas con Don Ramón. Él era distinto fuera de cámara. No como la gente cree. No era solo el personaje cansado y endeudado. Había algo más. Una especie de desgaste profundo, como si cada grabación le arrancara algo que no podía recuperar. Una tarde, mientras ajustaba niveles detrás del set, lo vi sentado solo en una banca de la vecindad. No fumaba. No hablaba. Solo miraba el suelo, con las manos temblándole ligeramente. ¿Todo bien, Ramón? Le pregunté. Levantó la vista despacio. Me miró como si no supiera quién era yo, o como si acabara de despertar de un sueño muy largo. ¿Tú escuchaste eso? Me dijo. ¿Escuchar qué? Se inclinó hacia mí y bajó la voz, aunque no había nadie alrededor. Cuando dicen corte. Me reí, nervioso. Pues, nada. Silencio. Negó con la cabeza. No. Después del corte. Siempre hay algo más. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, el director gritó que tomaban grabación. Don Ramón se levantó de inmediato, como si la conversación nunca hubiera ocurrido. Ese fue el primer aviso. La primera muerte ocurrió durante una grabación común. Nada especial. Un episodio cualquiera. Don Ramón debía recibir un golpe accidental, uno más, y quejarse exageradamente, como siempre. Ensayaron una vez. Luego otra. A la tercera, Don Ramón cayó al suelo, pero no se levantó. Al principio todos rieron. Pensaron que estaba actuando. Que había alargado el chiste. Pasaron 5 segundos. 10. La risa se apagó poco a poco. Ramón, dijo alguien. Yo estaba monitoreando el audio cuando escuché algo que no estaba en el guión. Un golpe seco, interno, como si algo se hubiera quebrado dentro de su pecho. Corte. Corrieron hacia él. Yo me quedé quieto, con los audífonos puestos, escuchando como el micrófono captaba un sonido irregular, húmedo, acompañado de una respiración que se apagaba. Don Ramón murió ahí mismo. Infarto, dijeron después. Estrés. Cansancio. El set quedó en silencio. Nadie lloró. Nadie gritó. Fue un silencio pesado, incómodo, como si el lugar estuviera esperando algo más. Cancelaron grabaciones. Se fueron todos temprano. Todos, menos yo. Me quedé para guardar el equipo. El estudio se vació rápido. Las luces se apagaron una por una, dejando la vecindad sumida en una penumbra antinatural. Sin cámaras, sin público, sin risas, el lugar parecía otra cosa. Las paredes se veían más altas. El barril del Chavo proyectaba una sombra imposible. Mientras enrollaba cables, escuché un sonido familiar. Una tos. Levanté la cabeza de golpe. Venía del centro del set. «Hola», dije, con la voz temblándome. La tos se repitió. Luego, una respiración pesada. Y entonces lo vi. Don Ramón estaba sentado en la banca. Vivo. Pálido, sí. Sudoroso. Pero vivo. ¿Qué haces aquí?, balbuceé. Tú. Ya sé, me interrumpió. Yo también pensé lo mismo. Me acerqué despacio. No parecía un fantasma. Su cuerpo proyectaba sombra. Su pecho subía y bajaba. Te vi morir, dije. Sonrió, pero fue una sonrisa triste. No fue la primera vez.
Antes de que pudiera procesarlo, las luces del set se encendieron solas. Y alguien aplaudió. Una risa grabada sonó desde ningún lado. Al día siguiente, Don Ramón volvió a grabar como si nada. No hubo comunicado. No hubo explicación. Simplemente regresó. Cuando pregunté, me dijeron que había sido un malentendido médico. Que exageré. Que estaba cansado. Pero yo había escuchado su corazón detenerse. Y no fui el único. Durante esa semana, comenzaron los errores en las grabaciones. Saltos de audio. Repeticiones extrañas. En una escena, Don Ramón decía una línea, y luego la volvía a decir, con el mismo tono, el mismo gesto, pero medio segundo antes, como si el tiempo se hubiera tropezado. ¿Eso estaba en el guión?, preguntó el director. No, respondió Don Ramón, sin mirarlo. Eso ya pasó. La segunda muerte ocurrió 3 días después. Esta vez, no fue frente a cámaras. Y esta vez, yo grabé todo. La segunda muerte de Don Ramón no tuvo público. No hubo risas grabadas. No hubo cámaras encendidas. No hubo aplausos falsos cubriendo el horror. Solo yo. Y el sonido. Todo ocurrió después de una grabación nocturna. El estudio estaba casi vacío. Solo quedábamos el personal técnico y algunos actores terminando escenas atrasadas. Don Ramón había pedido repetir un diálogo varias veces, aunque ya estaba perfecto. Otra más, decía. Por si acaso. En la quinta repetición, algo cambió. Yo estaba en la cabina cuando noté que su voz no entraba bien al micrófono. No era interferencia. Era como si la señal llegara retrasada, como si su voz se arrastrara detrás de él. ¿Puedes hablar más fuerte?, le pedí por el intercomunicador. Don Ramón levantó la mirada hacia la cabina. Sus ojos no estaban enfocados en mí, sino un poco más arriba. Como si mirara algo colgado del techo. No soy yo, dijo. Es el lugar. Antes de que pudiera responder, el audio se saturó. Un golpe seco resonó por los audífonos. No uno externo, interno. Un sonido hueco, profundo, como si algo se hubiera desplomado dentro de un cuerpo. Corrí fuera de la cabina. Don Ramón estaba en el suelo del patio de la vecindad. Sus piernas dobladas en un ángulo imposible. La boca abierta, pero sin aire saliendo. Nadie gritó esta vez. Solo se quedaron mirando. Yo me acerqué y lo escuché con claridad, incluso sin audífonos. Un gorgoteo bajo, irregular. Luego, nada. Silencio absoluto. Alguien susurró. Otra vez no. Llamaron a una ambulancia. Llegó tarde. Esta vez no hubo excusas. El médico confirmó la muerte sin rodeos. Nadie habló de infarto. Nadie habló de estrés. Simplemente se miraron entre ellos, con una resignación incómoda, como si esto fuera esperado. Yo no dejaba de pensar en lo mismo. ¿Cómo puede morir alguien 2 veces? Esa noche me llevé las cintas. No estaba permitido. Lo sabía. Pero necesitaba escucharlas. Necesitaba comprobar que no estaba perdiendo la cabeza. En casa, conecté el equipo. Rebobiné con cuidado. Me puse los audífonos. Primero, todo normal. Voces. Pasos. Indicaciones del director. Hasta que llegué al momento exacto. El golpe. La caída. Retrocedí unos segundos, y escuché algo que no recordaba haber oído en el set. Una respiración adicional. No era de Don Ramón. No era mía. No era de nadie que yo conociera. Era lenta. Profunda. Muy cerca del micrófono. Retrocedí otra vez. Ahí estaba. Justo antes de caer, Don Ramón murmuraba algo. No en voz alta, no para el guión. Para alguien más. Subí el volumen. Ya voy, otra vez no, por favor. La respiración respondió. Y entonces, una voz baja, distorsionada, casi mecánica, dijo. Todavía no terminamos contigo. Me quité los audífonos de golpe. Esa noche no dormí. Al día siguiente, Don Ramón estaba en el set. Vivo. Sentado en la banca. Igual que la primera vez. Nadie lo cuestionó. Nadie preguntó nada. La chilindrina pasó corriendo frente a él y se detuvo en seco. Lo miró de arriba a abajo. Papá, dijo en voz baja. Hueles raro. Don Ramón no respondió. Kiko lo observaba desde lejos, con los cachetes inflados, sin reír. El chavo se asomó desde su barril y, por primera vez desde que lo conocí, no sonrió. Grabaron como si nada. Pero algo estaba mal.
En las escenas, Don Ramón se equivocaba, y luego corregía el error antes de cometerlo. Decía una frase, se detenía y murmuraba. Eso no va así. Como si recordara versiones anteriores del mismo episodio. Durante una pausa, me acerqué a él. Ramón, susurré. Anoche escuché las cintas. Cerró los ojos. Entonces ya sabes, dijo. Aquí no se muere una sola vez. ¿Qué es este lugar? Abrió los ojos lentamente. Un ciclo. Un encierro. Una broma que nunca termina. Se inclinó hacia mí. Y yo soy el que siempre paga. La tercera muerte fue distinta. No fue violenta. No fue repentina. Fue lenta. Durante un ensayo, Don Ramón comenzó a perder color. Su voz se hizo cada vez más baja. Nadie se dio cuenta. Creyeron que era parte del personaje. Yo sí lo noté. Su sombra. No se movía con él. Cuando dio el último paso, su cuerpo cayó hacia adelante. Pero su sombra se quedó sentada en la banca. El cuerpo murió ahí mismo. La sombra no. Esa noche, al revisar las cintas, escuché algo nuevo. Un aplauso. No del público. Del fondo del audio. Como si algo disfrutara cada repetición. Y entonces entendí algo horrible. Don Ramón no estaba regresando. Nunca se había ido. Después de la tercera muerte, Don Ramón dejó de parecer cansado. Y comenzó a parecer vacío. No era solo palidez. Era otra cosa. Como si alguien estuviera usando su cuerpo con cuidado, tratando de no romperlo antes de tiempo. Nadie más parecía notarlo. El director seguía dando órdenes. La Chilindrina seguía riendo. Kiko seguía inflando los cachetes. El profesor Girafales seguía entrando con flores. Pero yo empecé a notar los errores del mundo. Las grabaciones ya no coincidían con el tiempo real. Ensayábamos una escena y, antes de grabarla, ya estaba grabada. Revisábamos las cintas y aparecían tomas que nadie recordaba haber hecho. En una de ellas, Don Ramón estaba de pie en medio del patio, mirando directamente a la cámara, sin parpadear, mientras los demás personajes repetían la misma acción en bucle detrás de él. Como muñecos. Como si no supieran que él ya no estaba ahí. Cuando le mostré esa cinta, Don Ramón no se sorprendió. Eso es Entre Muertes, dijo. Ahí me dejan esperar. ¿Quién es? Pregunté. Tardó en responder. Los que se ríen cuando nadie graba. Esa noche decidí quedarme oculto en el set. Apagué luces. Cerré puertas. Me escondí detrás de una pared falsa, con una grabadora encendida. Quería escuchar lo que pasaba cuando el programa dejaba de fingir. A las 11:33, las luces se encendieron solas. La vecindad volvió a la vida. Pero no como en televisión. El chavo salió lentamente del barril. No saltó. No sonrió. Caminó con movimientos torpes, como si no supiera bien cómo usar las piernas. La Chilindrina apareció desde una puerta que no existía durante el día, arrastrando los pies. Sus coletas colgaban sin gracia. Kiko salió después, inflando los cachetes, pero sin aire. Sus mejillas se inflaban y desinflaban solas, como si respiraran por su cuenta. Y al final, Don Ramón se sentó en la banca. No suspiró. No se quejó. No dijo nada. Todos se quedaron quietos, mirándolo. Entonces escuché la risa. No era la risa grabada del público. Era algo más profundo, irregular, como un montón de voces riendo a través de una pared. La vecindad tembló. Otra vez, dijo una voz que no venía de ningún personaje. Otra vez salió mal. Don Ramón levantó la cabeza. Ya cumplí, respondió. Ya morí suficientes veces. La voz dio más fuerte. Nunca es suficiente. El chavo se acercó a Don Ramón. ¿Ya se puede ir? Preguntó con una voz que no era infantil. Ya aprendí el diálogo. Don Ramón lo miró con algo parecido al miedo. No preguntes eso, susurró. No debes aprenderlo todo. Pero ya era tarde. El chavo abrió la boca. Y habló con la voz de Don Ramón. Cuando se acaba el episodio, no se acaba nada. La Chilindrina comenzó a llorar. Pero no lágrimas. De sus ojos salía un líquido oscuro que caía al suelo sin hacer ruido. Kiko retrocedió. Yo no quiero otro, dijo. A mí nunca me toca. La voz invisible respondió. ¿Por qué tú no resistes? Entonces entendí. Don Ramón era el único que recordaba. Los demás se reiniciaban. Olvidaban. Volvían a empezar. Pero Don Ramón acumulaba cada muerte, cada caída, cada golpe.
Por eso envejecía. Por eso estaba cansado. Por eso siempre perdía. La vecindad necesitaba a alguien que aguantara el ciclo. Y cuando ese alguien fallaba, la escena cambió. De pronto, Don Ramón estaba de pie en el centro del set. Solo. Las casas se veían más altas. Las puertas cerradas. El cielo, falso. La voz habló de nuevo. Una más. Don Ramón me miró directamente a los ojos. Sabía que yo estaba ahí. No grabes esto, me dijo. Si lo grabas, vuelve a pasar. Pero yo ya estaba grabando. El suelo se abrió bajo sus pies. No cayó. Se repitió. La misma caída, una y otra vez, superpuesta, como si el tiempo se hubiera atorado en ese momento exacto. El audio colapsó. Las risas se mezclaron con gritos. La vecindad entera vibró. Y entonces. Silencio. A la mañana siguiente, el set estaba normal. Don Ramón estaba en la banca, como siempre. Pero ahora. Me miraba con odio. Ya te tocó, me dijo. ¿Qué cosa? Pregunté. Recordar. Esa fue la última vez que Don Ramón murió frente a mí. La siguiente. Ya no fue Don Ramón. Después de aquella noche, Don Ramón dejó de morir. Al menos de la forma en que yo lo entendía. Seguía cayendo. Seguía recibiendo golpes. Seguía enfermando frente a cámaras. Pero ya no había ambulancias. Ya no había médicos. Ya no había cuerpos inertes en el suelo. Ahora, cuando algo debía matarlo, simplemente se detenía. Como si la vecindad hubiera decidido que ya no valía la pena reiniciarlo. Empezó a cometer errores graves. No errores de guión. Errores de existencia. En una escena, olvidó que debía quejarse y se quedó mirando fijamente al chavo. El silencio duró demasiado. Nadie del equipo dijo nada. Nadie gritó corte. El chavo levantó la vista desde el barril. ¿Por qué me miras así? Preguntó. Don Ramón tardó en responder. ¿Por qué tú no deberías estar aquí? Dijo. La risa grabada estalló de inmediato, demasiado fuerte, demasiado larga. El profesor Girafales entró al patio. Y atravesó ligeramente a Don Ramón, como si su cuerpo no estuviera del todo sólido. Nadie reaccionó. Solo yo. Esa noche, Don Ramón me buscó. No habló. No pidió ayuda. Me entregó algo envuelto en tela. Una cinta. Es la última, me dijo. No la han usado todavía. ¿Qué hay en ella? El final correcto. Quise preguntarle más, pero ya se alejaba, arrastrando los pies hacia la banca. Escucha bien, añadió. Si alguien se queda consciente, el ciclo se rompe. ¿Y qué pasa entonces? Sonrió por primera vez en mucho tiempo. Alguien tiene que ocupar mi lugar. Reproduje la cinta en casa. No era un episodio. No era un ensayo. Era una grabación sin cámaras, solo audio. Escuché a Don Ramón hablando solo. Contaba cada muerte. No las narraba, las recordaba. Infartos. Caídas. Golpes invisibles. Asfixias que nadie veía. Cada una acompañada por la misma risa al fondo. Hasta que, al final, su voz cambia. Ya no aguanto, dice. Ya no quiero regresar. La risa responde. Entonces enséñales a recordar. La cinta termina con un golpe seco. Y una respiración. La mía. No recuerdo haber grabado eso. Al día siguiente, el set estaba diferente. No visualmente. Emocionalmente. La chilindrina no reía igual. Kiko tardaba más en reaccionar. El profesor Girafales repetía frases fuera de tiempo. El chavo me miraba. Desde el barril. Siempre. Durante una escena, el chavo olvidó su diálogo. Se quedó en silencio. La risa grabada no apareció. Don Ramón dio un paso atrás. No, susurró. Todavía no. El chavo levantó la cabeza lentamente. Él ya escuchó, dijo, señalándome. Él ya sabe. Las luces parpadearon. Corte, dijo alguien, pero no el director. Todo se apagó. Cuando la luz volvió, la vecindad estaba vacía. Solo Don Ramón y yo. No grabes más, me dijo. No mires atrás. ¿Y tú? Se sentó en la banca. Yo ya terminé. El suelo bajo sus pies se abrió. Pero esta vez no se repitió. Don Ramón cayó una sola vez. Sin risa. Sin aplausos. Sin reinicio. Silencio total. La vecindad tembló. Las casas se movieron ligeramente, como si respiraran por última vez. Y entonces, una voz habló desde todas partes. ¿Quién se queda? Sentí algo presionando mi pecho. El recuerdo de todas las cintas.
De todas las muertes. De todas las risas. El chavo salió del barril. Ya no parecía un niño. No te preocupes, me dijo. Tú solo grabas. Y entonces entendí. El que recuerda. Se queda. Renuncié al día siguiente. Las cintas desaparecieron. El set siguió funcionando. Pero algo cambió. Don Ramón ya no envejecía. Porque ahora. El cansado era yo. Hoy, cuando veo episodios antiguos, noto algo nuevo. Entre risas. Entre golpes. Entre silencios. A veces se escucha una respiración de fondo. Y si subes el volumen lo suficiente. Me escuchas contando. Esta es la última vez que lo digo. Don Ramón murió más de una vez. Pero alguien tenía que quedarse. Y ahora. Cada vez que alguien recuerda esta historia. La vecindad vuelve a grabar. Si conoces alguna historia que no debería ser contada, o una creepypasta que merezca ser escuchada aquí. Déjala en los comentarios. Suscríbete a CreepyDeppy.